Materia mecánica clásica, proyecto integrador, matrícula AL 099817, Óscar Ponce Saleta, 1 de marzo del 2024. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos se basa en dos conceptos importantes, fuerzas y momento. Las fuerzas son las interacciones que pueden causar que un cuerpo se mueva o se deforme, mientras que los momentos son fuerzas que tienden a hacer que un objeto gire alrededor de un punto, los cuales pueden ser sometidos a tres tipos de movimiento que son traslación, rotación y rodante. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? Esto se refiere a la condición en la que un objeto se encuentra en reposo, es decir, no está experimentando ningún tipo de movimiento traslacional ni rotacional. Funciona en base al principio de que la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el objeto es igual a cero. Las fuerzas las podemos clasificar en cinco tipos. Fuerzas coplanares son aquellas que actúan sobre dos dimensiones. Fuerzas no coplanares son aquellas que actúan en tres dimensiones. Fuerzas colineales se presentan sobre un cuerpo en un solo plano, puede ser en el mismo sentido o sentido contrario. Fuerzas concurrentes actúan sobre un plano partiendo del mismo punto para formar un ángulo. Y fuerzas paralelas son distintas fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo pero no están interactuando entre ellas. ¿Conoces la diferencia entre el equilibrio dinámico y la fuerza de inercia? Justifica tu respuesta. El equilibrio dinámico se refiere a la situación en la que un objeto está experimentando movimiento, pero ese movimiento es uniforme. Su velocidad no cambia con el tiempo. Como ejemplo, un automóvil viajando a una velocidad constante en una carretera recta está en equilibrio dinámico. Las fuerzas de inercia son fuerzas asociadas con la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento. De acuerdo a la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Siguiendo con el ejemplo del automóvil, al momento de llegar a una curva y girar, los ocupantes experimentarán una fuerza centrífuga hacia afuera, debido a la tendencia del automóvil a continuar en línea recta según su estado de movimiento inercial. Entonces, la diferencia principal entre el equilibrio dinámico se refiere a un estado de movimiento uniforme donde las fuerzas se equilibran para mantener una fuerza constante, mientras que la de la inercia surgen debido a la resistencia de un objeto a cambios en su estado de movimiento. Las fuerzas de inercia van a ser relevantes tanto en situaciones de equilibrio dinámico como en situaciones donde el equilibrio se rompe, como en cambios de velocidad o dirección.